Vienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos para conversar con nuestro siguiente invitado, es Juan Rivadeneira, consultor político. Y bueno, hay dos temas importantes, el noveno día de paro nacional y también a la par esta convocatoria a una asamblea constituyente. Nos van a preguntar el 16 de noviembre a los ecuatorianos si queremos que se instale una asamblea constituyente para que tenga la tarea de redactar una nueva Carta Magna, una nueva constitución, con nuevas reglas y bueno, en esperanza de tener un mejor país. Bienvenido, Juan, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su lectura de todo lo que está pasando simultáneamente en nuestro Ecuador? Por un lado, un paro nacional que, bueno, no ha sido muy intenso, pero que parece que hay focos que se van encendiendo y sobre todo en Ibarra, en Imbabura, que ha sido el epicentro de estas protestas, ha sido más complicado. Y a la par también tener una convocatoria para el 16 de noviembre. Así que, bueno, hay un poco más de un mes para, bueno, socializar esto, para que se pueda hacer campaña para que, bueno, ojalá los ánimos se asienten con estas protestas y hacer un llamado para esta asamblea constituyente. Como vemos del momento político actual y, bueno, lo que está pasando en el país. Bienvenido, Juan Rivadeneira, gracias por acompañarnos. Verónica, Andrés, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y un saludo a toda la audiencia de Noticiero Sucesos, de Radio Sucesos de esta mañana. Bien, el Ecuador, si recordamos aquel famoso artículo de la revista The Economist que comenzaba diciendo en Ecuador la política nunca será aburrida. Creo que eso nos deja una primera introducción en términos de que siempre la política en Ecuador se ha movido y hoy quizá lo que nos llama la atención es que se mueve mucho más rápido que antes. Siempre hemos tenido muchos sucesos, muchos hechos, muchos temas, muchos conflictos sociales, políticos, económicos, y lo cierto es que hoy lo que hemos visto es que la aceleración de los mismos se ha profundizado. Usted decía, tenemos dos temas quizá que podemos conversar en esta Macro. entrevista, pero hay tantos temas, es Así es. cierto, hay tantos temas que circulan que a ratos lo que produce es que podamos hacer menos foco en todos ellos y quizá pasar todos por una suerte de epidermis y no profundizar. Eso es lo que se deriva de la alta velocidad. Hace pocos minutos acaba de llegar un proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional en materia económica sobre donaciones para pues las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador y nuevamente entramos en un pues espiral de velocidad legislativa con el ambiente de paralización y quizá pues luego de la consulta popular ya la posible instalación de una asamblea constituyente. Entonces, en ese sentido, un primer mapeo es de todos los temas, porque este país es el país de las batallas. Es decir, estamos librando una batalla contra la inseguridad, porque eso no es que ha parado, no es que las Así es. paralizaciones, no es que la discusión sobre la constituyente hace que los otros temas dejen de caminar. Lo cierto es que hoy el Ecuador sigue librando una batalla más compleja, que la más compleja que ha tenido quizá por muchos años. Yo no me atrevería a decir desde el inicio de la República, pero el problema de la inseguridad es tan grave, es tan fuerte y es tan difícil de manejar que esa es una batalla que continúa. Estamos librando otra batalla económica por la creación de empleos. Estamos librando batallas por la instalación o no de la minería legal o la minería informal. Y ahora, lamentablemente, estamos viendo incluso una batalla social. Hemos visto que al norte de la provincia de Pichincha, en Imbabura, incluso la confrontación entre personas que desean trabajar y personas que están paralizadas. Y eso nos lleva a un escenario difícil que esperemos que ojalá en las próximas horas, si no en los próximos días, exista una válvula de escape que usualmente las democracias producen cuando el diálogo se impone y encontramos una solución. Ahora vemos visos de que se pueda dar una solución pronta a esta situación que se ha dado del paro nacional y podemos pensar que el diálogo es la salida. ¿Qué podemos decir sobre cómo está ahora mismo las cosas, Juan? Bien, lo que hay al momento es sin duda en lo público
¿sí? Una tensión muy fuerte, ¿sí? El gobierno en sus mensajes públicos ha dicho no voy a ceder. Es decir, la medida que he tomado es una medida importante para las finanzas públicas, lo cual es muy cierto. Llevamos 50 años con un subsidio que no cumple las categorías del subsidio. El subsidio tiene, pues, por definición, que ser temporal, que ser financiado y que ser focalizado. Y lo que hemos visto luego de 50 años es que lo ocasional se convirtió en costumbre y eso ha llevado a que pues las finanzas públicas se vean afectadas. El Claro. presidente Noboa ha tomado ya en el tiempo que lleva en el poder medidas complejas de la economía que se ha esperado por muchos años, es decir, el aumento del IVA, el cambio en los subsidios a las gasolinas regulares y hoy la eliminación del subsidio al diésel, lo cual nos deja ver que ha tomado algunas medidas de corrección fiscal que por supuesto crean este tipo de preocupaciones, pero recordemos que la encuesta que salió el día viernes, ¿sí? De la casa encuestadora Cedatos, de 34 ciudades a nivel nacional, no es una muestra de Quito y Guayaquil que extrapola el resto de ciudades, es una muestra nacional que lo que indica es que el 70% de ecuatorianos está en contra de la violencia, está en contra de las protestas. Y eso no es menor, porque no es un problema de carácter nacional que está regado por todo el país. Mire usted la costa. En la costa hoy no hay movilizaciones. En la sierra está concentrado en el norte, algo en el sur y en ciertas arterias, sí, pero no tenemos un problema nacional y eso es un enhorabuena que esperemos que el diálogo privado, no el público, porque estos temas también se desarrollan en un andarivel que a veces es difícil que trascienda la opinión pública, existan esos canales de comunicación. Y ahora mismo hay este anuncio que ya lo mencionaba mi compañero Andrés del Movimiento Indígena de la Sierra Norte que anuncia esta tregua temporal en el 10.º día de paro, así que enhorabuena por ello. En la otra lista, Juan, tenemos esta convocatoria a una asamblea constituyente, hay una fecha ya, el 16 de noviembre, van a preguntarnos a los ecuatorianos si queremos una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Estamos en el momento correcto para preguntar aquello? ¿Esto será algo que va a llevar a la unidad del país? ¿Cuál es su criterio respecto a esto? Tener una nueva Carta Magna y el momento en el que se convoca. Para redondear la pregunta, iniciar con que serán al menos tres preguntas, es decir, tendremos la pregunta sobre el retiro de la prohibición del establecimiento de bases extranjeras en el Ecuador, que este tema no lo estamos hablando tanto porque ya lo hablamos en el pasado cuando salió el tema. Es decir, es tan importante como en ese momento, pero hoy por producto de la reforma constitucional deriva en un referéndum. El segundo es el financiamiento a los partidos políticos, en cual vemos que mucha gente, por su rechazo a la política, su rechazo a los políticos, lo más probable es que respalde que se quite el financiamiento público a las organizaciones políticas y a la comunicación de campañas. Y en el caso de la constituyente es un proceso que no es menor, no es el cambio de una ley, no es el cambio de un decreto, no es una resolución, es cambiar nuestro compromiso como ciudadanos para vivir en comunidad, es decir, nuestro pacto social. Es decir, viene un proceso muy complejo, ¿sí? Que puede ser muy desestabilizante si es que no se lo maneja con el cuidado del caso. Recordemos Montecristi, que para muchos quizá que están escuchando esta entrevista es lo que más fresco lo tienen en su memoria. En Montecristi se produce luego de que una mayoría de izquierda que vino hablando de los temas por 20 años, del no pago de la deuda, del tema del ecologismo, del tema de los derechos, quienes llevaron sus propuestas a la constituyente y ahora no sabemos cuáles son esos temas. Así es, amigos, nosotros estamos conversando ahora mismo con Juan Rivadeneira, consultor político, las 8:26. Adelante, Andrés. Hola Juan, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero preguntarte acerca del panorama de las próximas elecciones que se juega el gobierno. En el caso de que nos vayamos a la constituyente, nos quedarán otras dos elecciones más solo de constituyente y las seccionales. Ahora mismo el gobierno está algo desgastado con el tema de los subsidios, que por supuesto el 70% de gente tal vez no quiere salir a protestar, pero sin duda el gobierno también ha perdido algo de crédito. ¿Cuál es el panorama según los números que usted maneja y más o menos su argucia política?
Es fantástica la pregunta, Andrés, y agradecido por hacerla. ¿Por qué? Porque esto da pie para entender cómo los últimos tres gobiernos, incluyendo el de Noboa, han enfrentado la eliminación del subsidio al diésel. En el caso del expresidente Moreno, con menos del 10% de aprobación. En el caso del expresidente Lazo, con menos del 15% de aprobación. Y Noboa lo enfrenta, que los números del viernes pasado dicen que Noboa lo enfrenta con un 50% de aprobación a su gestión, lo cual eso no es menor. Es decir, medida impopular. Cuando el líder es popular, es de alguna u otra forma, no estoy diciendo que es fácil, pero es menos difícil que cuando quien la propone está muy desgastado. Por eso es que el momento que preguntaba también Verónica de la propuesta de una constituyente viene en un momento en que el presidente todavía tiene un capital político que lo puede utilizar. Entonces, volviendo a tu pregunta, Andrés, es clave entender cómo enfrenta el gobierno con el 50% de aprobación de gestión, con el 47% de credibilidad todavía. Le permite incluso gastarse un poco de ese capital político. El capital político es como el capital en un negocio. Uno decide gastarlo o decide invertirlo. Y en este caso el gobierno creo que lo está invirtiendo para tomar una medida compleja en la economía para corregir las finanzas públicas y de otro lado para imprimir, ¿sí? Para cambiar y para poner su modelo político en el caso de que iríamos o no a una asamblea constituyente. Ahora, en un escenario en el que, propongamos, vamos a una asamblea constituyente, ¿qué debería tener esa nueva Carta Magna? Y para no repetir los errores de esta, que al parecer, pues no ha resultado tan buena como decían. Ahí lo digo desde una persona que estuvo muy cerca de la Asamblea Constituyente de Montecristi, en un observatorio, sí, que gracias a la cooperación internacional me permitió estar muy cerca de seguir la Asamblea Constituyente en su momento. Y yo diría que de inicio, para responderlo en dos tiempos. El primero es antes de la Constituyente. Necesitamos ideas, proyectos y personas, estimada Verónica. Necesitamos llegar con un proyecto que no necesariamente arranque el día de la Constituyente. No es que ahí tenemos una página en blanco. Hay que llegar con una serie de ideas, de proyectos, de personas que tengan la capacidad de pensar en la integralidad del país y que tengan suficientes capacidades para desarrollar un texto constitucional. Y luego, ya en el desarrollo de la Asamblea, por supuesto, entender hacia dónde apuntan las constituciones modernas. Me encantó la forma en que, Verónica, pusiste al inicio la pregunta. Buscamos una mejor constitución. Si es que llegamos a un punto de crear una nueva, el Ecuador va a buscar una mejor. No queremos estar en una situación peor. Así ¿Y es. eso qué significa? Necesitamos personas, ideas y proyectos que sepan cómo se funcionan los países que han alcanzado el desarrollo, que han logrado consolidar sus democracias y, por ejemplo, en temas particulares, tener tres poderes del Estado, no la novelería de los cinco, ¿sí? Entender que la delegación privada es importante y no la concentración de todo en el Estado, ¿sí? Entender esos temas grandes van a ser muy importantes. Y en eso creo que hay muchos consensos de muchas personas que hemos entrevistado, expertos, analistas, hablan de lo que se quiere de una nueva Carta Magna. Y allí hay muchas coincidencias en un país en el que es difícil coincidir, pues allí tenemos muchas coincidencias. Ahora, claro, está esta preocupación de que el experimento pueda resultar peor, dadas las condiciones y cómo está planteado, por ejemplo, el estatuto, las condiciones que se exigen para ser asambleísta constituyente, por ejemplo, que no son diferentes a las que se exigen para ser actualmente asambleístas. Y viendo la asamblea que tenemos, Juan, resulta preocupante de los cuadros que puedan llegar a ser elegidos para redactar una nueva Carta Magna. Estoy de acuerdo con su pregunta, Verónica, y solamente invito a la reflexión, porque creo que todo el mundo está de acuerdo en en esta preocupación de cara a quienes pueden llegar a ser las personas que redacten la Constitución. Si tienen la suficiente experiencia, incluso las capacidades para poder enfrentar un proceso de esta naturaleza. Me parece a mí que habrán algunos ecuatorianos, sí, especializados, por ejemplo, en temas constitucionales, que eventualmente quieran, pues, disponer de ese año de tiempo, porque no es un compromiso de ser legislador 4 años o de ser presidente o ministro por mucho tiempo más, sino tomarse un espacio para participar en una constitución y creo que ahí los medios de comunicación van a ser súper importantes, espacios como el de ustedes, para ayudar a conducir la opinión pública y conducir el debate de una asamblea constituyente. Creo que eso va a ser fundamental. Ahora, si es que se habrían puesto requisitos, yo le apuesto que habríamos estado discutiendo por qué se están pidiendo esos requisitos y por qué se está excluyendo a mucha O gente. seguramente Es la muy Corte no hubiera difícil. dado paso, ¿no? Porque son Correcto, excesivos los porque hay requisitos. hay un derecho superior que es a ser elegido. Y cuando uno es ciudadano puede ser elegido. Entonces ahí la responsabilidad, además, no lo veamos solo desde el lado de la oferta,
sí, que son los políticos, sino también de la demanda, de quienes van a votar por esas personas y somos los ciudadanos los responsables de quienes vamos a votar por ellos. Bueno, vamos a ver qué sucede de todo esto. En todo caso, Juan, la situación está un poco compleja con eso del paro nacional. ¿Cómo cree que lleguemos para noviembre? ¿Los ánimos se habrán mejorado? ¿Habrán llegado a consensos, a diálogos? ¿Cómo ve este panorama que tenemos de estas elecciones ya a la vuelta de la esquina? A ver, todos los procesos, cuando han habido este tipo de situaciones en la historia del Ecuador, han llegado a un momento de negociación. La salida no solamente pasa por la resistencia, ¿sí? Que también es una variable importante, es quién aguanta más, Claro. ¿sí? Ahora hemos visto que pues, el gobierno tiene quizá más capacidades que una desordenada, ¿sí? Liderazgo indígena, porque finalmente no hay un comando nacional, ¿sí? Hemos visto puntuales lugares donde se han desarrollado estas manifestaciones y no solo es un tema de tensión y de resistencia, sino también de diálogo. Esperemos que en pocos días, porque esto no le conviene a nadie, ¿sí? En especial a todos quienes están produciendo en esas zonas. No solo, por supuesto, los grandes florícolas, por ejemplo, también los pequeños, los que tienen sus pequeñas fincas, ¿sí? O pequeños espacios donde cultivan flores que después venden a las grandes empresas. Ellos también están perdiendo. Los ganaderos, los lecheros. Demos cuenta de que hay una cadena que se está interrumpiendo y creo que muchos se dan cuenta de eso. Bueno, vamos a ver qué sucede. Andrés, ¿alguna pregunta más para Sí, a Juan? la final los que lucran de esto son las dirigencias indígenas, mi querido Juan. A la final los dirigentes piden a las organizaciones sociales internacionales, a los partidos políticos y dice, yo te saco tanta gente, te bloqueo tales vías, pero me tienes que dar tantos miles de dólares. Entonces, yo creo que si no hay un proceso de diálogo, los dirigentes pueden seguir pagando a la gente, pueden seguir cautizando, sobre todo en la provincia de Imbabura. ¿No debería el gobierno sentarse a conversar? Digámoslo de otra forma, Andrés, si los dirigentes indígenas no hacen eso, casi que se quedan sin trabajo, porque parte de su trabajo precisamente es generar estos espacios que les da vigencia también. Es lamentable, pero es cierto. Y ahí veremos también el gobierno cómo tiende, si un cable de comunicación con las dirigencias o con ciertas dirigencias que permitan llevar un cauce de diálogo y una solución. Es muy complejo lo que ocurre en el Ecuador, porque además, con lo que iniciamos la entrevista, no solo son manifestantes, aquí también hay el crimen organizado que produce violencia y eso lo que hace es que esto se desdibuje y tengamos hechos de violencia que lamentamos todos. Así es, lamentable todos los hechos de violencia y condenable también. Gracias a Juan Rivadeneira, consultor político, por estar con nosotros analizando el panorama que vive nuestro país. Gracias nuevamente.